Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 58. Del modo de conocer de los ángeles. Artículo 1. Si el entendimiento del ángel está unas veces en acto y otras en potencia. Dificultades. Parece que el entendimiento del ángel a veces está en potencia. Primero, según el filósofo, el movimiento es acto del ser que está en potencia. Pero cuando las mentes angélicas entienden, se mueven, como dice Dionisio. Luego a veces están en potencia. Segundo, puesto que el deseo recae sobre cosas que no se tienen, pero se pueden tener, todo el que desea entender alguna cosa está en potencia con respecto a ella. Pero en la primera epístola de San Pedro se dice, a quien los ángeles desean contemplar. Luego el entendimiento del ángel está a veces en potencia. Tercero, en el libro de Causis se dice que el entendimiento entiende según el modo de su sustancia. Pero la sustancia del ángel tiene mezcla de potencia. Luego a veces está en potencia para entender. Por otra parte, dice San Agustín que los ángeles, desde que fueron creados, gozan en la misma eternidad del Verbo de una santa y piadosa contemplación. Pero el entendimiento que contempla no está en potencia, sino en acto. Luego el entendimiento del ángel no está en potencia. Respuesta. Según el filósofo, de dos maneras está en potencia el entendimiento. Una, como está antes de aprender o hallar, esto es, antes de adquirir el hábito de la ciencia. Y otra, como está cuando ya tiene el hábito, pero no piensa su objeto. Si, pues, se trata del primer modo, el entendimiento del ángel nunca está en potencia respecto a las cosas que puede entender con conocimiento natural. La razón es porque, así como los cuerpos superiores, o sea, los celestes, no tienen potencia alguna para el ser que no esté completada por el acto, así tampoco los entendimientos celestes, es decir, los ángeles, tienen potencia inteligible alguna, que no esté totalmente contemplada por las especies inteligibles que les son connaturales. No obstante lo cual, no hay inconveniente en que su entendimiento esté en potencia respecto a las cosas que les son reveladas por Dios, como asimismo los cuerpos celestes están a veces en potencia para ser iluminadas por el sol. Si, en cambio, se trata del segundo modo, el entendimiento del ángel puede estar en potencia respecto a las cosas de que tiene conocimiento natural, puesto que no siempre está, de hecho, pensando en todo lo que naturalmente conoce. Pero en cuanto al conocimiento del Verbo y de las cosas que ve en el Verbo, nunca puede estar en potencia, porque de hecho siempre está contemplando al Verbo, lo que en el Verbo conoce, ya que esta visión constituye su bienaventuranza, y la bienaventuranza no consiste en un hábito, sino en un acto, como dice el filósofo. Soluciones. Primero, en el texto alegado no se toma el movimiento en cuanto es acto de lo imperfecto, o sea, del ser en potencia, sino en cuanto es acto de lo perfecto, esto es, del ser en acto, que así es como se llama movimientos a los actos de entender y sentir, según dice el filósofo. Segundo, aquel deseo de los ángeles no excluye la cosa deseada, sino el hastío de ella. O también que si se dice que desean la visión de Dios, es en cuanto a las nuevas revelaciones que de Dios reciben, conforme lo va exigiendo la oportunidad de sus servicios. Tercero, en la sustancia del ángel no hay potencia alguna desprovista de acto, y por consiguiente tampoco su entendimiento está en potencia
de suerte que no tenga acto alguno,